texto con texto, para que te ayude a comprender de pronto algo que Jesús hizo. Existe una pregunta que siempre se ha hecho en la iglesia. La pregunta es, usted sabe que Jesús murió y duró 3 días muertos. ¿Cuántos saben eso? En esos 3 días que Jesús duró muerto, ¿dónde estaba? ¿Qué pasó en esos 3 días? Yo he escuchado a predicadores decir que Jesús estuvo 3 días recibiendo el castigo del infierno. Porque dicen, si Jesús murió como un pecador, entonces murió como un pecador y como un pecador tuvo que haber sido lanzado al infierno. Eso es antibíblico. Amén. Eso es antibíblico. Jesús terminó su obra aquí en la tierra, hizo algo. Él terminó la obra del pecado, la terminó aquí en la tierra. Aquí en los seres humanos, Él se hizo hombre, dice la palabra, que Él se hizo hombre. Y que estando en la condición de hombre, sufrió la muerte. Jesús nunca pecó. Cuando Jesús sube al Calvario y es crucificado, Él es presentado como el Cordero de Dios, limpio y sin mancha. En el Antiguo Testamento, siempre el Señor pidió a los sacerdotes que el cordero que ellos debían traer tenía que ser un cordero limpio y sin mancha, que no tuviera defectos físicos, que no le faltara un ojo, que no fuera manco, que no fuera raquítico, que no estuviera enfermo. Siempre tenía que ser un cordero bien bonito. Así como Abel, cuando tomó lo mejor de las ovejas y la presentó ante Dios. Por eso él pedía, porque ese cordero representaba a Jesucristo. Entonces no podía ser un cordero lleno de mancha, porque Jesús no es así. Cuando Jesús vino, la Biblia dice que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando Él estaba en la cruz, estaba muriendo limpio, sin manchas, pero sí estaba cargando, se echó sobre Él el pecado de toda la humanidad. Cuando fue golpeado, azotado, rechazado, escupido, azotado, colgado, todo lo que Él sufrió, todo eso lo sufrió, cargando sobre sí el pecado de la humanidad. Y cuando Él está en la cruz, Él dice una palabra que es importante. Jesús dijo, consumado es. Consumado es. ¿Qué estaba siendo consumado ahí? Número 1, el pecado. Usted me dirá, pastor, ¿por qué el pecado si fue consumado? ¿Por qué todavía la gente está pecando hoy en día? No, la gente sigue pecando. Pero el pecado por Cristo fue derrotado. Cristo nunca pecó. Él venció al pecado. Amén. Número 2, venció al diablo. Porque el diablo es un esclavo del pecado y si cae el amo, cae el siervo. Lo derrotó ahí en la cruz del Calvario. Porque Satanás tentó a Adán y lo llevó al pecado, pero Satanás tentó a Cristo y nunca le pudo obedecer. Amén. Ahí en la cruz Jesús terminó su obra. Por lo tanto, ahí es donde Él sufrió todo lo que tenía que sufrir. Y por lo tanto, Cristo no debía ir al infierno. A su nombre, gloria. Pero surge la pregunta siempre. Surge la pregunta siempre. ¿Qué hizo Jesús durante esos 3 días? ¿Qué pasó con Jesús? Y aquí es donde yo quiero enlazar textos. Para poderte explicar esto, quiero primero aclarar algunas cosas. Para la iglesia cristiana evangélica, tenemos claro, número 1, que el hombre fue hecho
para ser un ser eterno. Amén. Pero a causa del pecado, la parte física del hombre se deterioró y muere. El Señor dijo, si comes de ese árbol, del fruto de ese árbol, morirás. Hay una sentencia de muerte y él lo comió y murió. Lo segundo es que no muere su espíritu. El espíritu del hombre, escúcheme, el espíritu del hombre sale del cuerpo. Pero aquí es donde está el problema. Cuando el espíritu del hombre sale del cuerpo, quedó en el aire y dijo muerte espiritual, porque la muerte espiritual significa la separación del ser humano de Dios. Hubo una separación por causa del pecado. Entonces, el primer muerto, ¿quién fue? Eso está en la Biblia, no fue Simón Bolívar. Fue Abel. Cuando Abel muere, sale su espíritu de su cuerpo, no puede entrar al cielo. Amén. Porque él no fue perfeccionado. A su nombre sea la gloria. Entonces, número uno, yo quiero que usted entienda algo. La muerte entró al hombre por causa del pecado. El pecado hizo que el hombre muriera. Lo deterioró, lo llevó. Pero a la vez lo separó de Dios. Entonces Dios, de ahí para adelante, hermano, la muerte se convirtió como en un temor para el ser humano. Usted se imagina a Adán, fuerte, lleno de vida, y comenzaron a pasar los años. Vivió muchos años, pero había una sentencia: vas a morir. Llegó un momento que Adán comenzó a observarse que no tenía las mismas fuerzas, que se estaba envejeciendo, hasta que murió. ¿Cómo sería cuando Adán vio a su hijo muerto? Comenzaron a sentirse lo que la Biblia llama el temor de la muerte. Y la pregunta es: ¿y ahora dónde se fue? Si está rechazado, si no puede entrar al cielo porque no hay una perfección en su espíritu a causa del pecado. Obviamente había una generación comenzando desde Adán y siguiendo por Abel, y después de Abel vino un muchacho llamado Set, un hijo de Adán llamado Set. Después Set tuvo un hijo llamado Enos, capítulo 4, creo que es verso 27, creo, el último versículo de Génesis. Y dice que cuando nació Enos, comenzaron los hombres a invocar el nombre de Dios. Comenzaron los hombres a invocar el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque había un temor a la muerte, había un temor a qué sería de ellos después de que ellos murieran, porque sabían que había un Dios que los podía ayudar, porque sabía que necesitaban a Dios. Amén a su nombre. Entonces Adán le enseñó a Abel cómo adorar a Dios. Abel muere y luego se levanta Set, pero también se levantó una generación que es la generación de Caín. Usted sigue leyendo el capítulo 4 y el capítulo 5, va a encontrar estas dos generaciones de la humanidad. Una que se volvió mala, polígama, comenzó a hacer lo perverso, lo malo. Fíjate que cuando Dios castiga a Caín y le dice que por cuanto él mató a su hermano iba a ser errante en la tierra, y él dijo: Señor, cualquiera que me hallare me va a matar, porque tenías miedo a la muerte. Me matará, Señor. Y el Señor dijo: he puesto una señal en ti para que cualquiera que te halle no te mate. Pero el temor de la gente siempre era la muerte, porque al morir su espíritu se desprendía de ellos. ¿Y a dónde iban? No podían ir al cielo. A su nombre toda la gloria. Número 1, el hombre tiene vida después de la muerte. Número 2, la muerte entró por causa del pecado. Número 3, ¿a dónde iban cada una de esas personas? ¿A dónde iba Caín o a dónde iba Abel? Si Caín comenzó a hacer lo malo y toda su descendencia y su gente, ¿a dónde iba la generación de Set?
que estaba tratando de evocar a Dios y de agradarle y de hacer las cosas que Dios les pidiera, porque no había Biblia, no había ley, no existía el Génesis, estaba siendo vivido el Génesis. Entonces, la palabra de Dios nos habla de un lugar en hebreo llamado Seol, en griego Hades, es la misma palabra, solo que en hebreo se escribía Seol, y en el griego, que fue escrito el Nuevo Testamento, se le llamaba Hades. Poco a poco ellos fueron comprendiendo que era el lugar a donde irían los muertos. El Hades y el Seol, que es lo mismo, significaba lugar de los muertos. Era un lugar sombrío, silencioso, un lugar oscuro, donde iban las personas. Ahora, aquel lugar, dice la palabra de Dios en el libro de Lucas capítulo 16, 19 al 31, nos muestra una descripción más clara acerca del Seol o del Hades. Y nos describe que ese lugar estaba dividido en dos. El lugar de tormento, donde iban todos aquellos que rechazaban a Dios y que vivían en su pecado sin arrepentirse y sin buscar a Dios. Pero había un lugar llamado seno de Abraham o paraíso, donde iban todos los justos que buscaban a Dios e iban a ese lugar y estaban ahí. Pero todo, escúcheme, todo ese lugar estaba ubicado, dice la palabra de Dios, en el fondo de la tierra, en el corazón de la tierra. En el libro de Génesis, capítulo 44, déjenme y les confirmo, para no inventar nada. A su nombre. Hay un pasaje en Génesis ahorita, 44, 29. Dijo Jacob: y si tomáis también a este de delante de mí, y le acontece algún desastre, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Haréis descender mis canas, ahí estaba ya canoso, digo, van a hacer descender mis canas con dolor al Seol. Ojo a la expresión, descender. Luego en el libro de Números, capítulo 16, solamente tomé dos porque hay muchos pasajes. 16, 30 al 33. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, Números 16, 30. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, ojo, descendieren vivos al Seol, entonces acontecerá que estos hombres irritaron a Jehová. Verso 31. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Verso 32. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, y todos los hombres de Coré y a todos sus bienes, ellos y todo lo que tenía, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron en medio de la congregación. Usted sabe ya la historia de Coré, no se la voy a contar. Se rebelaron contra Dios y dice la Biblia que la tierra abrió su boca. Se abrió. Y toda la gente que estaba con Coré y sus bienes y todo, porque Moisés dijo, apártense de esa gente. Y la gente que no quisieron seguir esa rebelión se apartaron. Y todos ellos se quedaron ahí, hermano, y de pronto ahí se abrió la tierra y se los tragó vivos. Dice la Biblia que la tierra abrió su boca y los tragó vivos, y descendieron vivos, descendieron vivos al Seol. O sea, da a entender que ese lugar, el Seol, está en el corazón de la tierra, allá abajo. Allá iban todos los muertos, justos e injustos, al Seol, a ese lugar. Solo que dice Lucas 16, 19 que había una diferencia. Había el lugar de tormento, todos los impíos, los malos, los perversos,
que no guardaban la ley de Dios o antes de la ley, que se entregaron a hacer lo malo, iban al lugar de condenación, pero había un lugar llamado seno de Abraham donde iban los espíritus de los justos a ese lugar. Pero todo, escúcheme, todo el lugar se llamaba Seol o se llamaba Hades. ¿Cómo se llamaba? O Hades. Esa era la región, la morada de los muertos donde descendían los espíritus de las personas. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Ese lugar, escúcheme, la Biblia habla del imperio de la muerte. ¿Me escuchó lo que le dije? La palabra de Dios en el libro de Hebreos capítulo 2, verso 14, dice que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, o sea, Cristo, de carne y sangre, es decir, como un ser humano, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Dónde operaba el imperio de la muerte? ¿Dónde opera? Allá abajo en el Seol. Ahí estaban todas las almas, los justos y los injustos. Y había alguien con las llaves que no permitía a nadie salir de ese lugar, ni los que estaban en el seno de Abraham, ni los que estaban en el lugar de condenación. La Biblia habla de las puertas del Seol. En Mateo 16, 18 Jesús dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades, puertas, ojo, puertas del Hades, no prevalecerán contra ella. La Biblia nos da a entender que el imperio de la muerte tiene que ver con el pecado, con la muerte, con su jefe que es Satanás, y que él poseía unas llaves. Algo que la gente siempre temía, hermano, era la muerte. Entonces dice Hebreos capítulo 2, verso 14 y 15. Así que por cuanto los hijos, o sea, los hijos de Dios, participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Verso 15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. A su nombre toda la gloria. Y librar a los que por el temor de la muerte estaban toda la vida sujetos a servidumbre. Imaginémonos que Cristo no ha venido, que estamos en esa época. Usted se ponía a pensar en la muerte. Y la muerte es un lugar donde usted sabía que no podía ir al cielo, pero usted iría a un lugar que desconoce. La gente temía eso. Pero Dios sabía clasificar. En ese momento Satanás podía tener las llaves, porque el hombre un día había obedecido al diablo. El hombre había pecado, había entregado toda autoridad al diablo, todo dominio. Entonces bien, cuando Cristo muere, ahí en la cruz del Calvario, Él vence el pecado. Amén. Él vence el pecado. Y su espíritu sale de Él. Y dice en el libro de Mateo capítulo 12, la cita, bueno, yo la tengo ahí, pero no quiero buscarla porque me enredo un poco. En Mateo capítulo 12 hay un versículo que el Señor dijo: así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra. No dijo que iba a estar en una tumba, su cuerpo estaba ahí obviamente, pero Él dijo: el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. ¿Dónde, hermano? En el corazón de la tierra. Dijo que su espíritu iba a descender al corazón de la tierra. Su cuerpo estaba ahí en la cueva esperando. Yo no sé si usted se acuerda de un salmo, creo que es el 16, donde
David profetizó y dijo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Y luego en el Nuevo Testamento, alguien predicando, Pedro, dijo: como bien sabemos, David murió y su cuerpo vio corrupción. Quiere decir que su cuerpo se descompuso. Pero esa era una profecía que se refería a Cristo, donde dijo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Quiere decir, su cuerpo murió y fue llevado a una tumba, pero su cuerpo no se descompuso en ese lugar, porque al tercer día Él resucitó. A su nombre toda la gloria. A su nombre toda la gloria. Esto es importante que usted lo sepa, hermano. Jesús descendió a la parte más baja de la tierra. ¿Quién estaba ahí? Alguien que tenía las llaves de la muerte. Alguien que tenía encarcelada y cautiva a los espíritus de las personas. Algunos estaban en un lugar de tormento, otros estaban en el seno de Abraham, pero ninguno de ellos podía salir de ahí. Y cuando Cristo muere, ya derrotando el pecado y al diablo ahí en la cruz, cuando Cristo desciende a ese lugar oscuro, mi amado hermano, la luz de Cristo comienza a iluminar a ese lugar. Y la palabra nos enseña que ahí Jesús le arrebató al diablo las llaves de la muerte. Esto nos puede enseñar a nosotros, hermano, que en cierta manera hubo una batalla en ese lugar esos 3 días. Amén. Esa gente estaba ahí esperando. Ahí estaba Moisés, ahí estaba David, ahí estaba Daniel, ahí estaban todos los mencionados en la Biblia, en el Antiguo Testamento, y los no mencionados estaban ahí en ese lugar. Estaban ahí esperando. A eso la Biblia lo llama cautividad, porque estaban en cierta forma en cautividad. Pastor, ¿por qué no podían salir de ahí? Porque la Biblia dice en el libro de Hebreos capítulo 10 que la sangre del macho cabrío no podía hacer perfecto a los santos. Ellos traían un macho cabrío y ese macho cabrío, la sangre les cubría el pecado, pero no se los quitaba. Por eso no podían entrar al cielo directamente y tenían que ir a ese lugar. Y fue un lugar muy difícil. Pasaron muchos años la gente en ese lugar esperando. ¿Quién tenía las llaves de ese lugar de la muerte y del Hades? Las tenía el diablo. Dice Hebreos 2:14. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Hermano, ahí se pudo haber librado una batalla grande. El Señor arrebatándole al diablo las llaves. Las llaves significa una autoridad. Todo poder, porque Satanás lo tenía. En el libro de Génesis 1:26 el Señor dijo al hombre: he aquí, te señorearás los cielos, los mares y la tierra. Esa es una autoridad que Dios le entregó al hombre. El hombre era el Señor de la tierra. Pero ahora, a causa del pecado, en el libro de Primera de Juan, capítulo 5, verso 19, nos dice la palabra de Dios que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Amén. Porque el hombre se dio esa autoridad. Pero cuando Cristo vino y peleó ahí en la cruz del Calvario contra el pecado, combatiendo todos esos 33 años contra el pecado, amados hermanos, la palabra nos dice que después que Él resucitó, en el libro de Mateo 28, Jesús se levantó y dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada. Ahí donde se le fue entregada a Adán, Jesús la recupera. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. La Biblia dice en Colosenses 2:14 y 15. El 15 dice, el 14 dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Verso 15, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. A su nombre toda la gloria. Yo veo a toda esa gente, hermano. Póngase por un momento en su imaginación. Yo mientras preparaba esto me emocionaba mucho, porque yo me imaginaba en el Hades.
así, en el lugar de reposo, así fuera el lugar de reposo. No era un lugar muy hermoso, era un lugar, por lo menos era mejor que el otro, porque el otro era un lugar de tormento. Este era un lugar de reposo. La Biblia lo llama seno de Abraham o lo llama paraíso también. Era un lugar donde estaban esperando las almas de los justos. Vaya conmigo, hermano, al libro de Efesios, capítulo 4. Verso 8. Dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a la parte más baja de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Se lo voy a volver a leer para los que no tienen Biblia. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, ¿qué llevó? ¿Qué era la cautividad? Todos esos espíritus de justos, los justos, no los que estaban en condenación, los que siempre creyeron en el Señor, los que siempre esperaron en el Señor, que estaban en el seno de Abraham. Ellos estaban cautivos porque había alguien que tenía las llaves de la muerte. ¿Me comprende, hermano? Había alguien que tenía las llaves del Hades. Él era el que dominaba en ese imperio. Nadie podía salir de ahí. El hombre no tenía cómo salir de ahí porque estaba en pecado. Aunque había sido justo, vivido una vida justa, estaba en un lugar de reposo. No obstante, habían otros que estaban en un lugar de condenación, pero todo eso estaba en un solo lugar, Hades. Y el diablo tenía esas llaves a su nombre. Y luego dice el apóstol, aquí en el 4:8, por lo cual dice, subiendo ¿a dónde, hermano? Subiendo a lo alto, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, ¿qué es? Sino que es el mismo que descendió a la parte más baja de la tierra para llenarlo todo. Quiere decir que cuando Jesús murió, su espíritu descendió allá a la parte más baja de la tierra. Llegó al Hades, enfrentó al que tenía el imperio de la muerte, le quitó las llaves. Usted dirá, pastor, mire, yo he escuchado gente decir que Cristo fue a predicar el evangelio a la gente que estaba condenando. Si usted se está condenando en el infierno, Dios lo guarde. Un ejemplo, Dios nos guarde. Esa gente está condenándose en el infierno. Y llega alguien y te dice, ¿crees en mí para ser salvo? Se sale todo el mundo de ahí, hermano, a su nombre. Pero esa gente que estaba ahí en el lugar de condenación, estaban ahí porque lo merecían. Jesús no fue a predicar. Yo te voy a mostrar un versículo que de pronto es donde la gente se agarra para decir. Es más, yo escuché a un pastor decir que Judas fue salvo, porque Judas se ahorcó y se fue al lugar de condenación, pero después llegó Cristo y le predicó y él creyó y se fue para el cielo. ¿Eso qué, hermano? Gente que sale con una cosa rara. Primera de Pedro 3, busque la Biblia, 3, 18 y 20 al 20. Mire lo que dice aquí. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Cristo padeció una sola vez por los pecados, eso fue aquí en la tierra. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios, llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, su carne murió, pero vivificado en espíritu. Es decir, su espíritu fue, dice, en ese espíritu en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Entonces usted dice, pero Cristo fue y predicó allá. Predicar es la palabra, hermano, que dice que Jesús fue a anunciarle la victoria.
¿A quiénes? Aquellos que estuvieron siempre esperando en la cautividad. Aquellos que creyeron. Adán pecó, pero la Biblia dice que el Señor redimió a Adán. El Señor redimió a Eva. El Señor redimió a Abel. El Señor redimió a Enos y a mucha gente que iba en su descendencia. Hubo gente que no fue redimida porque rechazaron a Dios y rechazaron el perdón y la gracia y la salvación que Dios le ofrecía. Y más cuando vino la ley. A los judíos, hermanos, muchos de ellos, por cantidades, la gran mayoría de ellos fue salvo. Porque ellos tenían algo que Dios les había dado la ley. Pero el Señor sabía que ellos nunca iban a cumplir la ley. La ley fue dada, escúcheme, la ley fue dada para darle a conocer al hombre su pecado. Pablo dijo, yo jamás hubiera sabido que era un codicioso si la ley no dijera no codiciarás. Cuando la ley sale y dice no codiciarás, yo descubro que en mí hay codicia. O sea, la ley es un espejo que le hace ver al ser humano su pecado. Pero Dios le puso a ellos una redención. Le puso el tabernáculo, le puso un sacerdote, le puso un sacrificio, le puso dentro de la ley cosas que ellos debían guardar para ser expiados sus pecados. Y ellos, todos ellos cuando morían, la gran mayoría de ellos, porque había muchos que se entregaban a lo malo y se olvidaban de Dios. Pero la gran mayoría de ellos, mediante esa redención, iban, escúcheme, cuando morían, iban al Seol, al Hades, al seno de Abraham, en ese lugar. Y la gran mayoría, una inmensa mayoría de personas en el resto del mundo, muchos invocaban el nombre del Señor. ¿Sabe qué? Que a mí me llama la atención un pasaje que está en el Malaquías, donde el Señor dice, exhortando a Israel por la ofrenda que le traían de esos animales enfermos, le decía, preséntaselo a tu jefe, a tu rey, para ver qué te dice, a tu príncipe. Y el Señor dijo, yo soy rey grande sobre toda la tierra, y a mí en toda la tierra me ofrecen sacrificios de animales. O sea que no solamente eran los judíos, había gente que en muchas partes invocaba a Dios. Y esa gente, aunque no conocían la ley, mi amado hermano, dice en el libro de Hebreos, ellos eran ley para sí mismos, su conciencia les decía lo que tenían que hacer. Y los que hacían lo malo, obviamente los que se entregaban a hacer lo malo iban al lugar de condenación. Pero había gente que aunque no conocía la ley, sin embargo, vivían para Dios. Ellos sabían porque se fue hablando acerca de Dios y muchos de ellos comenzaron a conocer esto. A su nombre toda la gloria. Ese lugar tenía un guardián, alguien que tenía una llave, alguien que recibía. Había una diferencia. Y yo te voy a mostrar algo. Cuando tú lees Lucas capítulo 16, creo que el 23, 24, por ahí más adelante, dice la Biblia, empieza diciendo que había un hombre rico que vestía con esplendidez y hacía cada día banquete, y había un hombre mendigo. Y dice que murieron los dos. Y hay algo diferente entre estos dos, que dice que cuando murió el mendigo, los ángeles, escuchen, nunca se le olvide esa palabra, los ángeles vinieron y tomaron el alma de este hombre y la llevaron. Los ángeles tenían que irlo a llevar al seno de Abraham, porque si no iban los ángeles, de seguro Satanás querría arrastrarlos hasta el lugar de condenación. No dice lo mismo con el otro, el rico Epulón, como decía Pedro. Con el otro dice, abriendo sus ojos. Amén. Allá en el Hades, él abrió los ojos. En el Hades estaba él quemándose, siendo atormentado, y en ese mismo Hades estaba Abraham y estaba Lázaro. Estaban en dos lugares diferentes. Él le decía, envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Y Abraham le dijo, no se puede. Tú recibiste tu vida allá y ahí estás pagando por tu maldad. Él está aquí porque Dios lo salvó. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces le dice, además, dijo Abraham, hay una gran cima, imagínese usted una inmensa montaña que separaba estos dos lugares. Los de aquí no pueden ir allá y los de allá no pueden pasar acá. Hermano, me gusta el Salmo 48, 14. Que dice, porque nuestro Dios es Dios grande y Él nos guiará aún más allá de la muerte.
Los profetas tenían esa esperanza que cuando ellos murieran no viniera un demonio a arrastrarlos allá a la condenación eterna, sino que ellos decían: nuestro Dios es Dios grande y Él nos guiará aún más allá de la muerte. Ellos tenían la esperanza que un ángel o ángeles de Dios vinieran y le dijeran: este no lo puedes tocar tú, diablo, este es de Dios, este se guardó para Dios, este tuvo temor de Dios, este era un justo y este va para el seno de Abraham. A su nombre gloria. A su nombre. Ahora, cuando Jesús desciende a ese lugar, hermano, hay una batalla a despojar a los principados y a las potestades. En el libro de Apocalipsis capítulo 1 verso 18, Jesús dijo, voy a leerlo aquí un momentico, si tiene, búsquelo. Denle un aplauso a Jesús. Gloria al Señor. Apocalipsis 1:18 dice: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. El Señor derrotó al diablo. El Señor derrotó al pecado, el Señor derrotó a la muerte, y por eso dice en 1 Corintios 15:55: ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, está tu victoria? Porque el aguijón de la muerte es el pecado. Amén, pero Cristo derrotó al pecado, por lo tanto la muerte no lo pudo retener. Y no solamente murió Él, sino que murió, hermano, cuando Cristo murió, pagó los pecados de aquellos que estaban ahí en el seno de Abraham. Amén. Pagó los pecados de David, pagó los pecados de Moisés, pagó por los pecados de Daniel, de todos esos justos que creyeron que se presentaban con un corderito, que sus pecados eran expiados. Era eso que se hacía en el Antiguo Testamento, era como una tarjeta de crédito. Usted sabe que usted va con una tarjeta de crédito y usted dice: bueno, me da un televisor, me da esto, me da aquello, y pasa la tarjeta, pero todavía está en deuda. La gente pasaba la tarjeta con el corderito. Pero cuando Cristo vino, Cristo pagó la deuda. Amén. Pagó la deuda de todos esos que estaban ahí. Y pagó tu deuda y pagó la mía. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Bendito sea el nombre de Jesús para siempre. Aleluya. Cristo le arrebató, dijo: y estuve muerto. Y estuve muerto. El que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que ahora vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Él tiene la llave de la muerte. Aleluya. Jesús se presenta ante David, ante Daniel, ante todas esas miles, yo creo que son millones de personas que estaban en ese lugar. Y les dijo a ellos: Moisés, yo soy ese sacerdote que un día fue representado en Aarón y en su descendencia. Yo soy ese cordero que ustedes sacrificaban ahí. Yo soy esa lámpara que estaba ahí iluminando, esperando. Yo soy esa arca del pacto. Le digo a Jacob, le dijo a Abraham, le dijo a Adán: Adán, por ti entró el pecado al mundo, pero por mí entra la vida. Amén. Y comenzó a revelársele a cada uno. Eso fue lo que Jesús les predicó a ellos ahí. A revelársele, a mostrársele a ellos. Cuando yo me imagino qué pasó ahí en ese lugar, cuando el Señor ilumina ese lugar con su gloria. Y se presenta ante esos espíritus que estaban ahí encarcelados durante muchos años. Años sobre años, hermano. Yo me imagino que ahí hubo alabanza. Ahí se postraron ante el que vive y reina por los siglos. Por eso dice la Biblia, amén, que Dios le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que todo lo que esté en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra se incline su rodilla delante de Él y confiese que Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Tú
tuyo, mío y de esta iglesia y de la iglesia de Él a nivel mundial. Aleluya. El diablo no tiene poder, el diablo no tiene ninguna autoridad, no tiene potestad sobre ti, porque tu vida y mi vida está escondida con Cristo en Dios. Aleluya. Escuche, la palabra dice que cuando Jesús ya pasan esos 3 días, ¿verdad? Eso era lo que pasaba. Acá en la tierra había lamentación. Ay, se murió, ay, pobrecito. Pero Jesús allá abajo estaba librando una batalla contra el ángel de la muerte, contra el guardián del infierno, arrancándole las llaves, presentándose ante su pueblo. Y la Biblia dice que el que descendió, el que ascendió es el mismo que descendió. Amén. Y subió, llevó cautiva la cautiva, tomó a todos ellos y le dijo, ahora sí pueden venir. Porque antes no había un camino, antes no había una puerta. Por eso cuando Cristo vino dijo, yo soy el camino y nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy la puerta y el que por mí entra hallará vida. Y cuando Él se presenta ante toda esa gente, le dijo, ustedes estaban ahí esperando porque la puerta estaba cerrada a causa de sus pecados, pero ya yo pagué por sus pecados, síganme. Por eso Jesús cuando muere, hermano, Él no subió al Padre enseguida, Él fue allá abajo. Después de esos 3 días, cuando resucita, escúcheme, esto es lo que sigue, cuando resucita, Él resucita ya en el cuerpo glorioso, en un cuerpo maravilloso. Amén. Y sale de esa tumba. La tumba, hermano, tuvo que rodar esa piedra. Yo me imagino que cuando esa piedra se rodó salió una luz gloriosa de ese lugar. Los ángeles de Dios estaban en ese lugar haciéndole reverencia al que había vencido. Te voy a mostrar algo que de pronto tú lo has leído muchas veces, pero de pronto no le habías prestado atención. San Mateo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Hay un pasaje en Mateo capítulo 27, creo que es. Alguien me ayuda porque esta cosa se me salió de 27. Gloria a Dios. Ya le digo la cita. (27, 52 y 53). ¿Cuánto lo encontraron? Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían muerto, que habían dormido, se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. ¿Usted ha leído eso? Yo sé que usted lo ha leído. La Biblia dice que cuando el Señor resucitó, habían algunos santos que habían muerto. Para mí habían muerto recién. No era gente ya antigua, no. Gente que había creído en el Señor y que quizás en esos 3 días, o quizás antes de esos 3 días también, habían muerto. Pero como Cristo descendió allá abajo, peleó con el ángel de la muerte, le arrebató las llaves de la muerte y del Hades, y subió con la cautividad hacia arriba. Todos esos espíritus no tenían un cuerpo. Escúcheme, no tenían un cuerpo. Pero estos que todavía tenían su cuerpo, retomaron sus cuerpos otra vez. Y dice la palabra que se levantaron después que Jesús resucitó y se presentaron vivos ante sus familiares. Porque ya la muerte quedó derrotada. Ahora, mi amado hermano, Jesús se presenta, ¿verdad? Esos 3 días, después está 40 días con los discípulos.
Está con ellos, hablándole, dándoles instrucciones. Ellos lo ven resucitado. María, cuando lo ve allá, ella piensa que es el hortelano, y después, cuando se da cuenta que es el Señor, lo quiere abrazar, y el Señor le dice: no me toques, porque todavía no he sido glorificado. No me toques. Amén. No me toques. Luego Jesús, mi amado hermano, va al cielo. Él le dice: dile a mis hermanos que yo voy delante de ellos. Yo creo que usted ha leído eso. Dile a mis hermanos que yo voy delante de ellos. Entonces Jesús sube al cielo y va con toda la cautividad. Son espíritus, María no los ve porque son espíritus que están saliendo de la cautividad. Él los sacó de la cautividad y los lleva ante el Padre, a un lugar que la Biblia llama, en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 12, Pablo dijo: conozco a un hombre, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al tercer cielo, al paraíso. ¿Dónde está ahora el paraíso? Arriba, en el tercer cielo. Allá están los justos ahora, en ese lugar. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Por lo tanto, los que estamos en Cristo, ahora cuando morimos no estamos pensando si vamos a ir a un lugar de cautividad. No, los que estamos en Cristo, los que tienen la fe en Cristo como su Señor y Salvador, aquellos justos y santos, gloria a Dios, que viven para aquel que les amó y que les lavó y que les perdonó y que los sacó de las tinieblas y que los arrebató de las garras del diablo. Usted no le tiene miedo a la muerte, o no debería tenerle miedo. Cuando usted le tiene miedo a la muerte, porque usted no sabe lo que ha creído todavía. Usted es un religioso que va a una iglesia y le gustan las predicaciones y los coritos, pero usted no conoce la palabra. Pablo decía: no sé qué escoger, si morir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, o quedarme aquí por el beneficio del evangelio. Estoy en un estrecho, decía el apóstol Pablo. Pero hoy al cristiano le dicen: hermano, le quedan 2 meses de vida. Ay, no puedo creer, Señor. Ay, me voy para el cielo. Parece que se fuera para el infierno. Hermano, no, hermano, ¿cómo así? Usted debe alegrarse porque usted va a ser libertado de aquí, de un cuerpo que todavía tiene batallas con él, de un mundo que está lleno de maldad, y va a ir a un lugar que, gracias a Cristo que trazó el camino, usted puede ir a la presencia del Padre. Allí hay amor, ahí hay gozo, ahí hay paz, ahí no hay enfermedad, ahí usted es joven, ahí usted es totalmente bonito. Aquí un poquito, pero allá va a ser mucho más. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Allí usted es perfecto, gracias al sacrificio de Cristo en la cruz. Cuando tú conoces esta verdad y tú entiendes que no vas a un lugar de cautividad, que no vas a ir a un lugar de condenación, porque para eso Cristo murió por ti. Tú vives para el Señor. Tú anhelas estar con Él. Tú no estás pensando en un mundo, hermano, que está lleno de maldad y de pecado. Tú quieres vivir más cerca a tu Salvador y quieres vivir más para Él. ¿Cuántos quieren ir al cielo? Y si el médico te dijera: hermana, le quedan 15 días. De pronto te da un poco de tristeza porque se va a separar un familiar. Todo eso uno entiende, ¿verdad? Una tristeza porque se va a separar de un familiar, no lo va a ver más, pero que te va a ver, hermano, hace más que toda su familia. Yo aspiro a ir al cielo. Creo voy al cielo. Iba a decir aspiro porque ¿cuál es mi visión a ir al cielo? Si esto es así, si a mí se me permite hacer algo en el cielo, me gusta mucho la canción de Carlos Vidal. Amén. Solo déjame mirarte cara a cara. Amén. Y sentarme como un niño en tus rodillas. Que nadie diga nada. Amén. Porque estoy con el Maestro contemplándolo cara a cara. Al que tú vas a correr a buscar allá arriba se llama Jesús.
No hay palabra. Tú cuando estés allá arriba te vas a dar cuenta que no hay palabras que tú puedas decir, hermano, ¿por qué estás en ese lugar? Te darás cuenta. Ahí es cuando muchos que no han comprendido la gracia de Dios, ahí es donde realmente van a darse cuenta. Un poquito tarde, pero por lo menos la verán. Se darán cuenta que los que iremos a ese lugar, iremos no por nuestra fuerza. Vamos por Él, por su gracia y por su misericordia. Si esto no te motiva a ti a seguir a Cristo, si a ti lo que te hace seguir a Cristo es un empleo, es un salario, es un novio, una novia, no sé, cualquier cosa material, a ti no te ha nacido. Todavía no has visto la luz del día. No has comprendido nada de lo que es la salvación. Esto debiera darnos el gozo, hermano, permanente, de saber que ya no vas a un lugar de cautividad, de saber que ya el ángel de la muerte está vencido, que no tiene poder sobre ti. Tu vida está escondida con Cristo en Dios. Amén. Cuando tú mueres, Dios envía sus ángeles por ti. Aún envía sus ángeles. Usted mira, pastor, ¿usted cree? Sí, yo creo. Porque usted necesita ser custodiado a la presencia del Padre, al cielo. Amén. Cuando ya Jesús se presenta ante el Padre y lleva a toda esa gente allá, hermano, hay una adoración celestial hermosa en ese lugar. Ahora Jesús desciende nuevamente para estar 40 días con sus discípulos. Está con ellos ahí. Por eso ya él después le dice, tócame. Ya ellos lo pueden tocar porque ya él fue glorificado. Ya fue recibido arriba en gloria. Jesús está con sus discípulos, habla con ellos, come con ellos, les da comisión en esos 40 días y luego él ya sí sube. Mire, yo le voy a explicar algo. Jesús pudo haberse quedado aquí en la tierra sin morir. Aquí lo tuviéramos, hermano. Jesús está allí, tú estás acá, Jesús estuviera aquí con nosotros. Amén. Pero eso no es su regla. Su regla es: yo me voy y ustedes creen en mí. Predíquenle, vayan a todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El evangelio era la buena nueva de salvación. El que creyere será salvo. El que no creyere será condenado. Hoy el evangelio ha llegado aquí a Santa Marta, Colombia. Usted y yo hemos sido alcanzados. Han pasado 2000 años y hemos sido alcanzados. Hermano, yo le digo a usted, persevere hasta el fin. Busque de Dios, llénese, no para ser salvo. Si usted es salvo, busque de Dios para mantenerse firme. Busque de Dios para permanecer en el Señor, para enfrentar los ataques, porque el enemigo seguirá atacando. Por eso el Señor nos ha dado autoridad y Él dijo: aquí yo doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada te hará daño. Dios te ha entregado a ti y a mí el poder para reprender. Por eso que en el Antiguo Testamento, en Génesis, el Señor nunca le dijo a Adán que le daba el poder de reprender demonios. Amén. Porque no se necesitaba en ese momento. Pero a ti y a mí nos dice que en su nombre echamos fuera demonios. Por eso nosotros invocamos el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús reprendemos toda obra del diablo. Y en el nombre de Jesús llevamos el evangelio. En el nombre de Jesús oramos por las almas. En el nombre de Jesús la iglesia y el reino de Dios está conquistando este mundo. Entrando a los corazones, entrando, hermano, allá donde están los budistas, donde están los musulmanes, donde están los católicos, donde están los ateos, donde están los brujos, donde están los borrachos, donde hay un pecador. El reino de Dios es presentado. Muchos creen y otros no creen. El que cree y es bautizado irá al cielo, y el que no cree ya está condenado. Pero Cristo nos dio la victoria y hoy nosotros estamos no en la línea de la derrota para vencer. Ya nosotros vencimos en Cristo. Amén. En Cristo, dice la palabra, somos más que vencedores. Diga conmigo: en Cristo
somos más que vencedores. Levanta allí tu mano y dale gracias a aquel que derrotó a las tinieblas, aquel que derrotó al diablo, aquel que te ha hecho libre. El diablo te dice que tú eres un esclavo y Cristo te dice que tú eres libre. ¿A cuál le crees tú? Cristo dice que tú eres libre. Cuando el Señor sacó a Lázaro de la tumba, le dijo: ven fuera. Mire, Lázaro estaba atado de pies a cabeza. ¿Cómo llegó afuera? No sé, pero la orden del Señor era que viniera afuera y salió. Se arrastró, brincó, yo no sé qué pasó. Dios te ha dicho, te ha sacado de la tumba y te ha dicho: ven fuera. Hay vendas, hay ataduras, hay cosas que tienes que renunciar. En Cristo ya eres libre. Tú tienes a Cristo en tu corazón. Tienes el Espíritu Santo. El Espíritu es el Señor, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Pero ¿qué te digo yo, hermano? Hay cosas que tú tienes que renunciar a ellas. Dice la Biblia que no estemos otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Debemos permanecer en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Tú eres libre. Tú eres libre. Toda obra de maldición no tiene poder sobre ti. El Señor dijo: no hay agüeros contra Jacob, ni adivinación contra Israel. No hay agüeros contra ti. No hay brujo, no hay hechicero, no hay satanista, no hay poder del diablo que pueda contra ti, porque contigo está el que derrotó al diablo en la cruz del Calvario. El que le arrebató las llaves del infierno y le arrebató las llaves del Hades. Por lo tanto, mi amado hermano, Dios te ha dado la victoria. Él ha dicho: yo estoy contigo todos los días. Hoy, mañana, pasado. Él dijo que iba a estar contigo. El diablo te dice que eso depende. No, el Señor no dijo eso. Los que han creído en Cristo, el Señor ha prometido estar con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días hasta el fin del mundo. No hay demonio que pueda contra ti, porque Dios está contigo. Acércate a Dios, mantente unido a Dios en oración, en ayuno. Esto te ayuda para que tu carne, que es lo que usa el diablo para buscar la forma de destruir y atacarte, sea quebrantada. Pero mantén tu fe en el Salvador. Míralo a Él, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Toda opresión que a veces pone el enemigo cae a tierra. Toda tiniebla en la que Él te quiere envolver, te quiero decir, la luz de Cristo te ilumina en esta mañana. La luz de su palabra te hace brillar. Porque el diablo no resiste esa luz. Él es hermoso, hermano. Oh, es para que alguien estuviera aquí glorificando al que vive y reina. Porque Él te ha hecho libre. Libertad, libertad, oh qué buena. Es aquella que recibe el que ha estado cautivo en el pecado. Oh Shakandalabasai. Señor, yo creo que aquí está usted. Yo creo que esta es su iglesia y que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, porque está fundamentada en la roca que es Cristo. Creo que mis hermanos que están aquí, Señor, son tus hijos, comprados a precio de sangre. Aleluya. Sus vidas están escondidas con Cristo en Dios. Por lo tanto, toda potestad te ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y no hay demonio, no hay maldición, no hay enfermedad, no hay brujo, no hay nada, porque tú eres un pueblo libre. El
diablo puede decir lo que quiera, pero tú eres libre en Cristo. Permanece en la libertad, en el nombre de Jesús. A veces engaña el enemigo a mucha gente, pero hermano, mire, David invocó al Señor en su momento más angustioso, en su momento más difícil. ¿A dónde podía ir sino al Señor? David no se imaginaba caer en las tinieblas del lago de fuego, mejor el seno de Abraham, o el lugar de condenación, hoy llamado infierno. Él invocó a aquel que le podía salvar. Invocó a aquel que le podía perdonar. Invócalo a Él. Enfermedad, cáncer, sida, leucemia, no sé el nombre de la enfermedad. Aquí hay un nombre que ha vencido en la cruz del Calvario. Toda maldición la cargó en la cruz, toda enfermedad, toda plaga, toda condenación la cargó en la cruz por ti y por mí. Eres libre de toda enfermedad, eres libre de tu azote, le dijo el Señor a aquella mujer. Mujer, eres libre de tu azote. El Señor te dice en esta mañana, eres libre de tu azote. Pastor, tengo prácticas que no le gustan a Dios. Eres libre en el nombre de Jesús. No cargues esas cadenas de la mentira, de la fornicación, de la pornografía. No cargues esas cadenas, suéltalas. Suéltalas. Y camina en la libertad con que Cristo te hizo libre, iglesia amada. Oh, estás limpia delante de Dios por la sangre preciosa del que venció en la cruz. Aquí hay victoria, hermano. Aquí hay victoria. Aquí el único derrotado es el diablo. Aquí hay un pueblo en victoria. Aquí hay una iglesia en victoria. El único derrotado es el diablo. Cristo está aquí con nosotros. ¡Aleluya! Recibe liberación. Recibe salvación. Recibe sanidad. ¡Aleluya! Oh, santo. Santo, maravilloso, adóralo. Adóralo, hermano. Yo sé que algunos tienen batallas, hermano. Son batallas que vas a librar en esta hora y vas a ser libre. En el nombre de Jesús. Son batallas que vas a librar en esta hora y son libres. Porque tú tienes que caminar en la libertad. Gloria a Dios. Reprende todo ataque del diablo contra tu vida, contra tu mente. A veces vienen pensamientos que te abordan, son dardos del diablo. Reprenda, rechace. Usted está en las manos del que todo lo puede. Yo siento el poder de Dios aquí, hermano. Siento que el diablo quedó avergonzado una vez más. Siento que hay victoria en este lugar. Siento que la luz de Cristo está iluminando tu mente y tu corazón. Aleluya. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, está tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde no pudiste retener al Rey de la Gloria? Oh, Shababai. Hay un camino trazado para ti. Hay un camino trazado para mí. Se ha abierto una puerta celestial para que tú y yo, que estábamos en condenación, hermano, ahora estemos en salvación. Estemos en vida eterna. Estamos, confiéselo, estoy en vida eterna con Cristo. Estoy en vida eterna. Ay, amasocatalabasai. Él es el Todopoderoso, hermano. Aquí no hay nada que pueda contra mi Salvador. No hay nada, no hay hombre, no hay ser humano. No hay nada, no hay demonio que pueda más que mi Salvador. El que derrotó el pecado en la cruz. El que derrotó al diablo en la cruz. El que le arrebató las llaves del infierno y de la muerte. Santo es el Señor. Él es hermoso.
Adóralo a Él. Mira, tú vas a recibir ahora mismo. Algunos están recibiendo algo especial de Dios. Algunos están recibiendo sanidad. Y se está renovando tu cuerpo, tu mente se está renovando. Porque la palabra de Dios te ilumina, la palabra de Dios te liberta. Conocerás la verdad y la verdad te hace libre. Gloria a Dios. Y ahora vas a recibir también a través de la adoración. Porque está siendo exaltado el nombre de Cristo en este lugar. Está siendo exaltado el nombre de Cristo. Estoy viendo enfermedades huir. Estoy viendo enfermedades salir huyendo, salir corriendo, salir derrotadas. Estoy viendo ese problema huir. Estoy viendo, porque hermano, ha llegado el Todopoderoso. El Todopoderoso, aquel que los cielos de los cielos no lo pueden retener. Eres libre, tu esposa es libre, tu esposo es libre, tus hijos son libres. Aleluya, aleluya, aleluya. Hay poder en el nombre de Cristo para cadenas romper, cadenas romper, para cadenas romper, Cadenas romper. Dilo, iglesia. Declárate libre. romper. Canta con libertad. No dejes que el diablo amarre tu mano, tu voz, tu garganta. Tú eres libre, eres libre. Hay Sé feliz. poder en el nombre. Hay poder en el nombre de Cristo. Sé feliz. Hay poder. No dejes que el diablo perturbe tu vida. Sonríe porque Cristo te ama. Hay poder En el nombre de Cristo. para cadenas romper. Cadenas romper, cadenas romper. Proclama el nombre de Jesús sobre tu familia. Vamos. Cadenas romper. Cadenas romper. Diablo no tiene poder sobre tus hijos. Para cadenas. Yo salvaré tus hijos, dijo el Señor. Cadenas romper. El botín será arrebatado de la mano del tirano. Se Tu pleito yo lo defenderé. Un ejército. Yo salvaré tus hijos. se levanta. Yo salvaré tus hijos. Un ejército. Créele a tu Dios. Y se levanta. Un ejército. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Para cadenas romper, Cadenas romper. Cadenas romper. para cadenas romper. Cadenas romper. Cadenas romper. Aleluya, adora iglesia. Oigo cadenas caer. Adora iglesia porque hay liberación en adoración. Cadenas caer. Esa depresión se va de ti. Cadenas caer. La presión del enemigo. Cadenas Esa enfermedad se va. Oigo cadenas Esa culpabilidad. Ese pecado que te ataba te hace libre, Dios. caer. Eres libre. Aleluya. Hay poder Él resucitó de los muertos. de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder Nombre de Cristo. La cruz es suficiente. para cadenas Obra en la cruz. Cadenas romper. Cadenas romper. para cadenas romper. Cadenas romper. Cadenas romper. Adora iglesia, adora con libertad. Un ejército Aquí hay un ejército y del se Señor. levanta. Se levanta, se levanta. Ejército. Hay liberación en tu oración. Y se levanta. La luz de Cristo está contigo.
funciona.